Martín Lutero, para los protestantes y evangélicos, pues si les preguntas, te van a afirmar que Martín Lutero es un héroe, porque desafió a la Iglesia romana y al Papa, ¿verdad? Él, pues, fue el que libró a los cristianos pues, de la opresión de Roma, ¿no? Eso sí, si no te dicen cosas peores. Y si preguntas a un católico, pues, ¿qué te va a decir? Un hereje, fue aquel que dividió el cuerpo místico de Cristo, ¿verdad? Y que pues por su revolución religiosa, pues causó mucho dolor. Y eso es una afirmación mía, que causó mucho dolor y ese dolor, esas lágrimas, pues todavía las sufrimos. El cuerpo místico de Cristo está herido desde que en el año 1517 ese señor, con la ayuda, lógicamente, de los príncipes alemanes, pues hizo una auténtica barbaridad. Dividir, fracturar el cuerpo de Cristo y sembrar odio entre hermanos. Una realidad que desde aquel tiempo pues vivimos. Muchos siguen con ese espíritu de Martín Lutero, ese espíritu de división, de contienda, cosa que la Sagrada Escritura pues manda a no seguir a aquellos que fomentan la división. Pues imagínate, ¿no? Martín Lutero pues fue el sumum de la división, ¿verdad? No ha habido una división mayor en la iglesia, sin contar la de Martín Lutero, ¿verdad? Mayor a esta. No, no la ha habido. Y si le preguntas a un protestante, ¿qué va a decir? Lutero está en el cielo. Fue un liberador, un libertador, ¿no? De los cristianos. Gracias a él tenemos la Biblia y un montón de cosas, ¿no? Todas erradas, lógicamente, porque yo aún no he escuchado un argumento válido para defender a Martín Lutero. Un señor que decía que hablaba con el demonio, un señor que el celibato le daba igual, un señor que no le importó quitar libros a la Biblia, un señor que propagó e inventó un montón de herejías. Ahí tenemos a las 5 solas, ¿verdad? La sola escritura, la sola fe, y así hasta 5. Y muchos le creen, aunque no tengan base bíblica, ni bíblica, ni tampoco tengan origen apostólico. Los apóstoles no predicaban con Biblia, ¿verdad? ¿O sí? ¿Los apóstoles eran sola escritura? No. Ellos predicaban lo que habían escuchado y lo que habían aprendido del maestro. No había Biblia. Ni tampoco predicaban la sola fe. Pues bien, fuera de todo eso, pues quiero compartir con ustedes pues una visión mística. Una visión mística que data del año 1883 y esa visión mística la tuvo la beata Sor María Serafina Micheli. Ella nació en el año 1849 y falleció en el año 1911 y es la fundadora del Instituto de las Hermanas de los Ángeles. Y ella, pues un buen día, paseaba por Eisleben, ciudad de Sajonia, que si muchos recordáis, es la ciudad o era la ciudad natal de Martín Lutero. Ese día, pues, se festejaba el 4º centenario del nacimiento del gran hereje y heresíaca. Él nació un 10 de noviembre del año 1483. Dividió a Europa, dividió a la Iglesia, causando grandes guerras. Eso no me lo va a negar absolutamente nadie, excepto los protestantes que reinventan la historia para tratar de tener razón. Con motivo de esa celebración, de ese 4º centenario del nacimiento del gran hereje,
Las calles estaban adornadas y en los balcones colgaban banderas. Entre las autoridades presentes se esperaba de un momento a otro la llegada del emperador Guillermo I, que era quien iba pues a presidir todas esas celebraciones. La beata, a pesar de observar pues un gran tumulto, una gran agitación de gente, pues no estaba interesada en saber pues por qué ocurría toda esa agitación, porque su único deseo era ir a una iglesia cercana para rezar y hacer una visita a Jesús sacramentado. Después de caminar por algún tiempo, finalmente encontró una iglesia, pero las puertas estaban cerradas. A pesar de ello, pues ella, muy piadosa, se arrodilló en las gradas para hacer oración. Pero como era de noche, no se dio cuenta de que estaba arrodillada delante de una iglesia protestante. No era una parroquia católica. Y mientras ella, pues, rezaba, pues, se apareció su ángel de la guarda y le dijo, fíjense qué curioso, le dijo a la beata, levántate porque esta es una iglesia protestante. Y añadió, yo quiero que veas el lugar donde Martín Lutero está condenado y la pena que paga en castigo a su orgullo. Luego de esas palabras, vio un horrible abismo de fuego, en el cual eran atormentadas una incontable cantidad de almas que allí se encontraban. En el fondo de aquella vorágine vio a un hombre, Martín Lutero, que se distinguía entre los demás condenados porque estaba rodeado de demonios que lo constreñían a estar de rodillas y todos armados de martillos le clavaban en la cabeza una gran estaca. La monja pensaba, si el público allí presente viera esta escena tan dramática, ciertamente no rendiría ningún tipo de honor, ni memoria, ni conmemoraciones, ni celebraciones a tal personaje como Martín Lutero. Así, cuando se le presentaba la oportunidad, le recordaba a sus hermanas de religión sobre el deber de vivir en la humildad y el abandono de sí. Ella estaba convencida firmemente que Martín Lutero estaba condenado en el infierno, sobre todo por el primer pecado capital, la soberbia, ¿verdad? Y en su eh, último momento, antes de expirar, antes de entregar su espíritu, la soberbia que hace, no ver tus pecados y hasta dónde llegaste, ¿verdad? Y si eres un soberbio, nunca vas a reconocer que te equivocaste. Y Martín Lutero estaba muy equivocado. El orgullo lo hizo caer en en ese pecado mortal de soberbia y lo condujo a la rebelión abierta y sin descanso contra la Santa Iglesia Católica. Su conducta, su posición en contra de la Iglesia y su predicación fueron determinantes para engañar y conducir a muchas almas superficiales e incautas a la eterna ruina, al infierno. Sor Serafina fue beatificada en la diócesis de Cerreto Sanita, provincia de Benevento, en Italia, el 28 de mayo del año 2011. Pero quisiera hacer un pequeño alto en las palabras que dijo ese ángel. Le dijo, levántate porque esta es una iglesia protestante. O sea, en el cielo no reconocen como sagrada a una iglesia protestante, nacida de la soberbia de un hombre, no del costado y del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesús.
La iglesia es fruto, nació del costado de Cristo y fue lanzada en misión por todo el mundo, a todas las naciones, a todos los pueblos, el día de Pentecostés. Y muchos, estando en iglesias protestantes y evangélicas, y creen que Dios aprueba eso. Dios verdaderamente sí permitió esta división. Y eso nos sirve para saber a quién seguimos. ¿Seguimos a Dios en su iglesia o nos vamos a una iglesia de un hombre? La iglesia de Lutero, ¿cómo se llama? Iglesia luterana. ¿Por qué? Lleva el nombre de su fundador. ¿Por qué los católicos somos cristianos? Y es la iglesia, la única iglesia cristiana. ¿Por qué? La fundó Dios mismo, Cristo Jesús. Y yo cuando veo que el cielo no reconoce a estas iglesias, ¿por qué? ¿Por qué voy a estar ahí? No, es que no soy católico, porque los católicos son unos sinvergüenzas y unos pecadores. ¿Ah, sí? ¿Y tú no eres pecador? ¿Y en tu iglesia no hay pecadores? Sí los hay y permaneces allí. ¿Por qué no permaneciste en la iglesia católica? Porque esa premisa a mí no me vale. Es que hay muchos pecadores. Es como si yo digo, no, no, no voy al hospital porque allá hay puro enfermo. Uno más no pasa nada, ¿verdad? Un sinvergüenza más tampoco va a estropear mucho el asunto. Por eso no hay excusa para marcharte de la Santa Iglesia Católica. Incluso recordemos que hace escasas fechas el doctor Fernando Casanova se nos fue fruto de la soberbia y de su propio orgullo, inspirado por el espíritu de Martín Lutero. ¿Y a dónde fue? A la iglesia luterana. ¿A dónde va a ir? Fernando Casanova diría, ¿no? Pensaría, vale, voy a volver al protestantismo. ¿De acuerdo? ¿A cuál me voy? Pues me iré pues, a la primera que surgió, 16 siglos después de que Cristo pues, fundara su iglesia. ¿A cuál me voy? Pues a la más antigua, esa que aún mantiene algo de la liturgia, algo de los sacramentos, aunque no creen en la transustanciación, ellos no creen en la presencia real, sino que creen en la consustanciación. Cristo está dentro del pan, pero ese pan no es su carne. Pero Cristo sí, efectivamente está ahí, dentro de ese pan. ¿Y qué enseña la iglesia? La teología de la iglesia respecto a la Eucaristía. Pues que el sacerdote, cuando consagra el pan y el vino, mediante la epíclesis, ese pan ya no es pan, sino que sacramentalmente se ha convertido en la carne y en la sangre de nuestro Señor. Sí, observamos los accidentes y permanecen intactos. El pan tiene apariencia de pan, el tacto, el sabor, ¿verdad? La apariencia, el vino igual, pero de manera misteriosa, de manera sacramental, ya no es pan, ya no es vino, sino que es la carne y la sangre de nuestro Señor Jesús, aquel que se subió a la cruz para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y rechazar todo eso no es rechazar al Papa, no es rechazar a los curas, a los obispos, a los fieles católicos, sino que es rechazar a nuestro Señor Jesús. Y eso es un pecado muy, pero que muy grave. Así que, hermano, te pido que le des like a este video, lo compartas y si eres nuevo en este canal, pues bienvenido. Bienvenido a este canal, me da igual si eres católico, si no lo eres, sino que aquí formamos todos una familia con una misión en común.
que yo espero que sea también la tuya, que es alcanzar la gloria del cielo. Dios te guarde, Dios te bendiga.